¿Cómo andan, goleadores de vestuario? Bienvenidos a una nueva edición de GDB Mundial para hablar de lo que ha sido el cierre de fecha, porque ayer ha jugado y fue victoria de Bélgica, también de Inglaterra. Hoy perdió sorpresivamente Colombia ante Japón, ganó Senegal también llamativamente con Polonia. De todo eso vamos a tratar aquí. Vamos. Mati, Juanpi, bueno, se está cerrando la primera fecha. Ayer se dieron resultados esperados, ganó Bélgica, ganó Inglaterra. Más cómodo Bélgica lo hizo. Sí, una palabra que se dio poco en este mundial es la lógica. Bueno, se vivió ayer. ¿Por qué? Porque tanto Inglaterra como Bélgica en primer turno ganaron muy bien sus partidos, ambos desde un dibujo táctico semejante, con un plan estratégico bastante parecido, pudieron vencer a estas dos selecciones de menor jerarquía, con menores peso desde los elementos. Creo que los dos, tanto Bélgica como Inglaterra, sobre todo Bélgica, terminó luciéndose de su potencial ofensivo. Sí, y a mí me parece justamente que a Inglaterra le costó un poquito más, porque Inglaterra es un equipo que te ataca bien y te mete peligro, pero cuando retrocede deja muchas dudas. Sí, sobre todo por la parte izquierda. Ian tiene el retroceso ya incorporado, pero el problema tal vez sea el stopper por izquierda. ¿Sí? Maguire es un jugador mucho más lento que, por ejemplo, en el lado derecho está Walker. Maguire es mucho más lento y al tener un solo volante central como es Henderson, tiene ese problema en Inglaterra que deja un espacio muy grande y que fue aprovechado justamente por el equipo rival cuando Sassi se mete dentro del área y le termina convirtiendo en penal. Vos nombrabas a Walker, para mí fue junto con Gary Kane una de las figuras, y Gary Kane se vistió de héroe como uno imaginaba. Sí, sí. A ver, bien decía Mati recién, resaltando de alguna manera las falencias de esta Inglaterra. Ahora, si tenemos que hablar de las virtudes de esta Inglaterra, tenemos que caer en estas cuestiones. Desde el juego interno, cómo lleva el juego hacia afuera, con las proyecciones de Ian por derecha, de Trippier por izquierda, y a partir de ahí, cómo empieza a aparecer de Ali, Lingard, Kane, que es en el área, tiene olfato goleador más que aceitado, de alguna manera es la gran virtud que tiene, sabe cómo moverse en esa famosa B corta, cómo juntas centrales, cómo te puede anticipar el primer palo o cómo te puede aparecer por sorpresa en el segundo, sacándose la marca para de alguna manera darle este triunfo que le da tranquilidad a una Inglaterra que fue superior a Túnez, pero que sufrió hasta el minuto 90. Bueno, y lo dividimos de esta manera: de mitad de cancha hacia adelante es una cosa, de mitad de cancha hacia atrás es algo que debe mejorar el equipo inglés. Porque si te atacaba alguien como Bélgica que tiene peso ofensivo, ahí va a pasar mal Inglaterra. Sí, sin lugar a dudas, porque tal vez el problema, insisto, sea en Maguire, pero también en la mitad de la cancha, porque defiende con un solo hombre, que es Henderson. Henderson es el motorcito que tiene Inglaterra en la mitad de la cancha, es uno de los jugadores que mejor tiene aprendido ese libreto de recibir de espalda y tocar rápido para no ser absorbido por los volantes rivales, pero ni Dele Alli ni Lingard le ayudan en ese momento de la marca. Y a mí me parece que lo contrario se dio en Bélgica. Otro de los partidos en las elecciones que imaginábamos iba a ganar, Bélgica lo hizo cómodo, ganó bien, con una ventaja amplia, con un juego similar al que intenta Inglaterra, pero con la diferencia que a Bélgica le salió con un Lukaku que estaba intratable. Sí, un Bélgica que fue contundente desde esta cuestión más de equipo. ¿Sí? No fue tanto de jerarquía como en el caso de Inglaterra, que apareció 9 para salvarlo, ¿no? Estamos hablando de un Bélgica que desde el juego colectivo, desde la tenencia de balón, supo cómo abrir rápido el juego de Panamá. Un Panamá que desde sus humildes armas trató de hacerle partido a este Bélgica, pero que sobre todo con la aparición de De Bruyne, con Mertens, con Hazard, son jugadores de muchísima jerarquía que en el juego corto, en el juego largo, saben cómo manejar los espacios, y con un Lukaku que obviamente sacó a relucir toda esa potencia voladora que tiene, marcando 2 tantos. Creo que en análisis, si vamos en comparación de Inglaterra y de Bélgica, creo que Bélgica terminó siendo más contundente desde el orden colectivo. Y ahí hay un jugador, creo que es clave, que es Witsel. Sí. Witsel le da la posibilidad a todos los volantes y delanteros de Bélgica que tengan libertades a la hora de atacar, porque él es el motorcito para marcar. Y a mí me parece que Mertens también es un jugador que se complementa bien con el delantero, con Lukaku, pero si se arranca de atrás para adelante, lo que tiene Bélgica es que Courtois en el arco te da mucha seguridad. Sí, mucho más que Pickford. Por eso si seguimos haciendo el paralelismo entre Bélgica e Inglaterra, la verdad que cada vez que llamaron al arquero de Bélgica, Courtois respondió muy bien. Ahora Lukaku terminó siendo el jugador que ayudó a que se le haga todo más sencillo a Bélgica, pero me parece que lo propio con Gary Kane, los delanteros son los que potencian a estos equipos. Sí, hay que hablar de este tipo de jugadores. ¿Por qué? Porque son piezas fundamentales, son los faros de área, y todo lo que pueden llegar a generar esas selecciones, todo lo que pueden llegar a generar
desde la tenencia de balón, desde la zona de gestación, de ocupar espacio y demás, saben de memoria que el destino tiene que ser el faro de área. Saben que el destino es Lukaku, saben que el destino es Harry Kane, porque ellos después se encargan solitos de poder definir. Son jugadores de determinación. Entonces, son selecciones que tienen que perfeccionar de alguna manera la dirección, la proyección, sobre todo la gestación, porque saben que en el área tienen dos terminadores que son letales. Bueno, y en el día de hoy volvimos un poco al formato que viene teniendo este Mundial, donde aquellas selecciones que imaginamos que pueden ganar en la previa, no ganan. Y este fue el caso de Colombia, la selección cafetera de Pekerman no ganó y Japón llamativamente metió un batacazo. Sí, bueno, a ver, hay que poner en contexto, ¿no? A los 3 minutos ya Colombia estaba con un hombre menos, con la expulsión de Carlos Sánchez por el penal, que de hecho aprovecha justamente Kagawa para abrir el marcador por parte del conjunto japonés, pero después se le hizo todo cuesta arriba a Colombia. No encontró la forma de poder cortar los circuitos de juego de Japón, ni tampoco ideas claras para poder atacar. Bueno, no aprovechó a Falcao en la mitad de la cancha cuando decidió el técnico sacar a Cuadrado y meter un jugador como Wilmar Barrios para tener un poquito más de contención en la mitad de la cancha. Quizás lo encontró desde ese lado Juanpi, pero nunca fue agresivo en el ataque, y ahí es donde Japón se sintió cómodo. Creo que de alguna manera Colombia, cuando encuentra el 1-1, hay que hablar, ¿no?, de gol de Quintero, de ese gran tiro libre, y un número que no es menor, un número que ya vemos en este cierre de la primera fecha del Mundial, en donde ya hay más goles de tiro libre de lo que fue el Mundial pasado, ¿no? Un gesto técnico bárbaro, haciendo como que iba a buscar por arriba la barrera, pasa por abajo y no llega el arquero japonés. Pero creo que en esta situación Colombia, después del 1-1, había hecho un gran esfuerzo, estando con un jugador menos, y ya en el segundo tiempo entró con un mensaje bien claro, que era bloquearse atrás, tratar de replegarse para poder tratar de alguna manera después, presionando a mitad de cancha, desarmarle el partido a Japón, matarle el partido, como bien se dice muchas veces, que sacándole la pelota. No lo pudo hacer nunca, más allá del ingreso de Barrios, Japón tuvo constantemente el balón, fue el dueño del partido, de la tenencia del balón, de la dinámica, de la movilidad, de la ocupación de espacios. La verdad que a mí Japón me sorprendió de manera grata, porque entendió cuál era el partido y creo que terminó ganando justo el partido. Lo ganó de contra, lo ganó bien porque de hecho estuvo más cerca Japón de convertir el tercer gol que de empatar la situación Colombia, que nunca se puso en el segundo tiempo a tono, que de hecho yo creo que Izquierdos no jugó bien y Falcao se sintió solo. Me parece que ahí le falta un acompañante. Sí, bueno, tal vez no era el cambio el de Cuadrado, ¿no? Lo hablábamos cuando estábamos mirando el partido. Cuadrado no era el jugador para salir y que ingrese Wilmar Barrios, porque sobre todo tiene más cualidades técnicas que Izquierdos y mucho más despliegue, y podría haber servido para esa transición de defensa-ataque y ser el jugador que justamente acompaña a Falcao en cada ataque colombiano. Y sufrió la salida de Carlos Sánchez, porque si nosotros decimos la defensa se desacomodó, justamente Carlos Sánchez es el faro que tiene de referencia a Colombia como para retroceder y ocupar y cerrar bien los espacios. Sí, y ahí lo hablábamos, ¿no? En esta cuestión de la famosa obediencia táctica que tienen que tener los equipos, porque nosotros sabíamos que Islandia, por ejemplo, se iba a bloquear atrás, que iba a armar una muralla y a partir de ahí hacerse fuerte. Bueno, Colombia, para defender ese empate y defender ese punto, quiso hacer eso, pero no lo sienten, ¿sí? Entonces se replegó, trató de ocupar espacios, pero no marcó. Y al no marcar, y al no atacar sobre todo los espacios que podían invadir los jugadores japoneses, se encontró con esta cuestión de que muchas veces iba saliendo 1 versus 1, y ahí los japoneses, con la dinámica, la velocidad que tienen, tocando y rompiendo, pudieron generarle muchísimo más a un Colombia que para mí se equivocó porque achicó mucho cerca del arco de Ospina, cuando en realidad tendría que haber salido a competir un poquito más arriba. Tal vez en eso hayan tenido mucho que ver los centrales. Ni Davinson Sánchez ni Murillo tuvieron un gran partido. De hecho, cada vez que el centrodelantero japonés lo atacó, sobre todo desde lo físico, le terminó ganando. Y eso que los colombianos son más portentosos físicamente, pero no estuvieron finos ni a la hora de marcar, ni a la hora de anticipar, ni tampoco salir jugando con la pelota en los pies. A mí me da la sensación de que el físico, en este caso de los jugadores japoneses, se sobrepuso por el de los colombianos, que estuvieron a destiempo, que de hecho creo que los descolocó esa salida de Carlos Sánchez temprana, ni hablar del gol en contra que tuvieron. Pudieron empatar por una genialidad que hace Quintero. Sí. O sea, a mí me hizo recordar, hay un gol que hace Messi jugando para Argentina, creo que fue contra Uruguay, o no recuerdo bien, pero fue un gol que engañó a todos con el gesto técnico y la colocó hacia abajo. Bueno, si no era por Quintero, el arco terminaba en 0 a favor de Colombia.
¿sí? Y porque los cambios tampoco le dieron muchos resultados. Tal vez cuando entró James Rodríguez le ayudó a generar un poco más de desequilibrio, sobre todo del sector derecho, pero después, por lo menos a mí me sorprendió el cambio. Cuando ingresó Muriel lo hizo para jugar como extremo derecho y Rodríguez pasó a ser el extremo izquierdo y a partir de ahí desapareció totalmente de la circulación de juego colombiano. Ahora te pregunto, Juanpi, ¿se le complica la clasificación a Colombia, teniendo en cuenta lo que vimos de Polonia y de Senegal? Sí, sí, se le complica porque creo que cualquier selección que no gana su primera fecha empieza a hacer los números de otra manera y lo que el plan estratégico quizás era sumando y teniendo esos 3 puntos ya en la primera fecha, te da la posibilidad quizás de tener el segundo mal partido, por así decirlo, porque no te puedes equivocar. Bueno, un paso en falso para Colombia, insisto, con estos imponderables que tiene el fútbol, ¿no? Esta famosa dinámica de lo impensado, que te encontrás con un jugador menos a los 3 minutos, con un penal en contra, con un gol en contra. Así todo pudo empatarlo, coincido con Mati en estas cuestiones. Me costó entender los cambios de Pekerman, porque en un momento terminó con un 4-4-1, ¿sí? En donde en la línea de 4 de medios tenías a James Rodríguez por derecha y a Vaca dando una mano por izquierda a James y por derecha a Vaca dando una mano, ¿sí? Entonces, que son jugadores que son más de tenencia, bueno, Vaca es delantero potente, pero James que es un jugador más de tenencia, de no tanta dinámica, entonces esa transición de poder cortar la pelota o cortar un avance japonés para vos poder atacar, eran jugadores lentos. Entonces le quedó muy lejos el arco a Colombia, le quedó muy lejos el arco a Radamel Falcao García y creo que a partir de ahí Japón se sintió más cómodo y terminó justificando muy bien el triunfo. En relación a lo que dice, es cierto, fue Vaca quien terminó ingresando. Tal vez Muriel siente más ese retroceso y hubiese servido más para jugar por el sector derecho. Me confundí entre lo que hizo Pekerman y lo que yo hubiese hecho. Bueno, porque yo por eso también leí lo que querías mencionar y te lo dejé pasar, pero realmente Vaca no ha hecho un buen trabajo. Lo que a mí me parece es esto, uno de los puntos principales por lo que termina perdiendo. Desde lo físico tenía para ganar Colombia, pero el gesto técnico y la velocidad que tuvieron los japoneses hizo de sacar una diferencia, ese segundo además que algunos llaman, para terminar ganando el partido. Yo pregunto si se complica la clasificación, porque tanto Polonia como lo que ha mostrado en este caso Senegal al ganar, son 2 rivales duros de vencer. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ambas selecciones tienen jugadores de élite. Basta con nombrar en Polonia a Lewandowski y en Senegal a Sadio Mané, que son jugadores totalmente fuera de serie, pero además Senegal tiene 2 plus. Uno que es una selección africana, que sí, que en el ADN ya africano es mejor desde lo físico que el resto de los jugadores, y el otro es que tal vez sea la selección africana más ordenada, ¿sí? Porque lo que veníamos viendo de las selecciones africanas es que ataca mucho y que sabe atacar, pero que normalmente son muy desordenados para defender, y con Koulibaly en la zona central de la saga de Senegal creo que empieza a manejar los momentos en donde hay que apretar y en donde no, y de hecho lo absorbió casi todo el partido de Lewandowski. ¿Quién iba a decir Senegal y Japón en este grupo, que tal vez hasta era un interrogante en el principio, pero que lo termina complicando a Colombia? Creo que Polonia se puede posicionar también bien para ganarle a Colombia. Sí, a ver, y lo debatíamos recién, lo hablábamos, ¿no? Esta cuestión de cómo tanto Bélgica e Inglaterra dependen de sus creadores, dependen desde ese juego interno de cómo hacer una amplitud de ataque o ser profundos y demás para poder habilitar esos faros de área. Bueno, es lo que falló hoy en Polonia. Polonia no tuvo ese juego interno, no supo cómo de alguna manera empezar a asistir a ese 9 estrella, a ese 9 que sabemos que todo lo que tira dentro del área algo va a hacer. Solo no pudo Lewandowski. Solo no pudo Lewandowski, porque son jugadores que no, por características no van a ser jugadores que van a gestar o van a crear su propia situación de gol. Ellos necesitan ser asistidos, ellos son terminadores, ¿no? Y creo que en eso ha fallado Polonia. Si Polonia no mejora desde la gestación, desde la construcción, va a ser muy difícil que Lewandowski pueda saltar en un mundial en donde, insisto, muchos equipos están muy bien ordenados de lo táctico, donde hay una obediencia táctica importante y que estos jugadores estrellas no se sienten cómodos. Quizás un paralelismo con Colombia también, ¿no? Que tiene un centrodelantero letal como es Falcao. Es cierto que jugó desde el minuto 3 con uno menos, ¿sí? Entonces ya todo se hace cuesta arriba, pero quizás con 11 jugadores tendría que buscar más abastecer a Falcao, como bien hizo Bélgica e Inglaterra, no así Polonia y no así Colombia. Insisto, tal vez con 11 puede mejorar su rendimiento. Es bueno el punto, porque en este caso tanto Colombia como Polonia no aprovecharon al 9, que justamente termina siendo hasta una de las figuras que tiene cada selección. Me parece que el resultado de Senegal, más allá de que jugó bien y fue meritorio lo que hizo, termina siendo una de las sorpresas en caso de que pueda clasificar en este grupo tan complicado. ¿Pueden aparecer otras sorpresas? Sí, puede aparecer sorpresas. Y a mí me da miedo que esas sorpresas estén en el grupo nuestro, ¿no?
que entre el grupo ¿Puede decir que argentino. Islandia puede ser una sorpresa? Y va camino a ser una sorpresa, insisto, porque uno que es fanático de este deporte y que no solamente nos quedamos con las acciones individuales o nos quedamos con las virtudes de ciertos jugadores, sino que nos encontramos y empezamos a estudiar estas cuestiones de los planes estratégicos, de las estructuras tácticas, de los repliegues, ¿no? De cómo hay selecciones que entienden cómo tienen que achicar espacios para después poder ganar los propios en el terreno ajeno y poder lastimar. Bueno, creo que a partir de ahí nos encontramos con Senegal, por ejemplo, nos encontramos con Japón, nos encontramos con Islandia, selecciones que no pensamos que podían sumar puntos o ganar en esta primera fecha y sin embargo han ganado. Bueno, para mí la sorpresa va a ser Senegal. ¿Para vos, Mati? Yo creo que Senegal es la selección africana que mejor ha llegado a este mundial y es la gran candidata del grupo. Bueno, desde el otro lado vos podés opinar. ¿Cuál es la selección que creés que va a ser sorpresa y va a clasificar a octavos de final? No te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal y nos encontramos mañana en otra edición más de GDB Mundial.